Bienvenido a una nueva clase de Ciencias Sociales para todas las escuelas primarias de nuestra provincia. Como saben, estamos transitando el eje Sociedades a través del tiempo, en el que vemos los acontecimientos históricos más importantes del siglo pasado. En la clase anterior desarrollamos la historia de los ferrocarriles. Vimos que los ferrocarriles fueron muy importantes porque dieron la posibilidad al desarrollo de muchos polos productivos y fue la razón por la cual se fundaron muchos pueblos y ciudades de nuestra provincia. En la clase de hoy vamos a desarrollar uno de los aspectos productivos más importantes de la historia del Chaco. Estamos hablando de la producción de las actividades forestales y la producción del tanino. Vamos a ver cuáles eran los conflictos sociales que se desarrollan a partir de la producción de este producto y vamos a analizar también algunas costumbres y problemas medioambientales que acarreó las distintas fábricas de tanino en nuestra provincia. Acompáñame a desarrollar la historia del tanino, un producto netamente chaqueño. Como sabemos porque lo venimos desarrollando hace varias clases, nuestro país a principios del siglo XX había adoptado un sistema productivo conocido como el granero del mundo. Era importante para este sistema productivo producir grandes cantidades de territorio de materias primas, acumular y exportar. Las provincias centrales de nuestro país, como Buenos Aires y La Pampa, fueron las más beneficiadas y hasta en cierto momento las únicas beneficiadas por este modelo. Sin embargo, poco a poco el resto de las provincias de Argentina se fueron incorporando a este sistema económico productivo, buscando fundamentalmente cuáles eran las materias primas que se hallaban abundantes en su territorio. Esta fue la razón por la cual el Chaco comenzó las tareas forestales, porque en nuestra provincia existían más de 2 millones de hectáreas de quebrachales. Esto significaba materia prima lista para ser exportada. Se inició entonces las actividades forestales en el Chaco. Desde las ciencias sociales llamamos actividades forestales a todas aquellas tareas que emprenden los ciudadanos con objetivos de ganancias económicas que están relacionadas con los cultivos o la explotación de los montes. En el Chaco se inició entonces la actividad forestal en nuestra provincia al son de grandes estruendos que eran comparables con la caída de meteorito, producido por la tala de numerosos y enormes quebrachos que se caían en el centro del monte de nuestra provincia. El gobierno nacional, desde un principio, intentó controlar la explotación de estos montes. Sin embargo, en ese tiempo, el peso de la ley no era el mismo que el peso que tiene hoy y era bastante complicado que estas personas que perseguían grandes ganancias económicas se ajusten a la norma. La vida de los obreros y de los patrones y de los empresarios en nuestro Chaco estaba en ese tiempo en torno a los obrajes. Tanto los patrones como los obreros estaban siempre preocupados por los distintos conflictos que tenía la explotación forestal, como por ejemplo las condiciones climáticas, el acuso de grandes plagas o el siempre estable conflicto del precio de las cosechas. Pero cuando llegaba el dinero, tanto los obreros como los soldados del Ejército Nacional solían encontrarse en construcciones que denominaban fondas. Las fondas eran recintos generalmente construidos de madera en los predios de estancias o grandes casonas. Los obreros, fundamentalmente, se reunían en este lugar
con la búsqueda de diversión. Además, compartían distintas anécdotas de la valentía necesaria para la tala de grandes quebrachos y algunos navíos que se utilizaban para transportar estos troncos. Antes de la llegada del ferrocarril, la cosecha de quebrachos era trasladada por los ríos. Se utilizaban fundamentalmente los ríos, el río de Oro, el río Guaycurú, el río Negro y el río Bermejo. En cuanto a los puertos, eran los más pudientes el puerto de Barranquera y el puerto de Bermejo. El tanino, entonces, llegó a ser un producto que tuvo inserción en el mercado mundial. En ese tiempo eran pocas las provincias que habían logrado colocar en el mercado mundial un producto. Sin embargo, el éxito de las fábricas y las actividades forestales incorporaron al tanino a escala mundial. Como es de suponer, estas actividades forestales y la fabricación del tanino en aquella época empleaba a la mayoría de los ciudadanos que se incorporaban en distintos poblados y ciudades alrededor de estas actividades. Lamentablemente, las condiciones de empleo eran para los obreros en aquel tiempo muy difíciles. Esto acarreó una organización en los obrajes que en 1915 solicitó al Poder Ejecutivo Nacional la anulación de distintos billetes con los que las fábricas y los obrajes pagaban el sueldo a sus obreros. La cuestión era que distintas fábricas, como la fábrica de tanino de Las Palmas, pagaba a los obreros un sueldo con billetes que no eran los billetes de la moneda nacional, sino que eran billetes de circulación interna. Estos billetes servían solamente para ser canjeados por distintos productos necesarios para los obreros, pero en almacenes pertenecientes solo a las fábricas donde trabajaban. Esta era una más de las dificultades que tenían los obreros en este tipo de trabajo. Lo que hizo que llegue, como vemos en placa, la noticia del diario Heraldos del Chaco en 1920, una organización de más de 2.000 obreros, con más de 500 obreros armados, se rebelan y conquistan reivindicaciones laborales que tienen que ver sobre todo con la reducción del horario de trabajo. Lamentablemente, el problema de los salarios y de la organización de los obreros no fue la única que acarreó la fabricación de tanino. También tuvo un impacto muy negativo para el medio ambiente. Ya en la mitad del siglo pasado, nuestro río Negro había sido altamente contaminado y conservaba muy poca vida animal. Esto determinó la creación de muchas organizaciones de protección silvestre y ambiental que intentaban defender la salud del río. Sin embargo, estas, al margen de su lucha, tuvieron poco éxito. Luego de ver entonces el impacto negativo de las fábricas tanineras para nuestro espacio geográfico, acompáñame al cierre de esta clase. Llegamos al final de la clase de hoy, donde desarrollamos el tema tanino. Vimos que este producto fue muy importante para la inserción económica de nuestra provincia en la economía nacional. Atravesamos también distintas costumbres de los obreros y los empresarios del tanino, desarrollamos los conflictos sociales más importantes de la época en relación a las fábricas de tanino y analizamos el impacto medioambiental de esta producción taninera. Para la actividad de la clase de hoy, pensemos. Como siempre, vamos a necesitar lápiz, papel, un grupo de compañeros que te ayuden en esta investigación
y alrededor de 15 a 10 minutos en tu biblioteca para conseguir libros que tengan que ver con las distintas actividades productivas de nuestra provincia, en especial el tanino. Responderemos utilizando también todos los datos que fuimos tomando en la clase de hoy, las siguientes 3 preguntas. La primera dice: en la provincia del Chaco, actualmente, ¿cuáles son las fábricas que todavía producen tanino? La pregunta número 2 dice: ¿cuál es la relación actual entre estas fábricas y el medio ambiente? Y la última pregunta es: ¿cuál es la situación de nuestro río Negro? Espero todo esto te sirva para conocer cuál es el impacto que tuvo y todavía tiene la fabricación de tanino en nuestra región. No te olvides de seguir viendo Aula Abierta mañana. Nos vemos en la próxima clase de Ciencias Sociales.